Hola, muy buenas tardes. Es un placer saludarles a todos ustedes en la tarde-noche de hoy, 30 de agosto del 2024, donde agradecemos su presencia hoy, prácticamente ya al cierre de nuestro diplomado virtual en neuroeducación, emociones y aprendizaje. Gracias por sus saludos a todas las personas que nos están acompañando en el chat y esperando entonces de ustedes pues el mejor de los comportamientos en la tarde-noche de hoy. Ya mañana vamos a cerrar nuestra instancia formativa y nuestra corporación pues nos envía el mensaje de que aún tenemos oportunidad de conseguir nuestro certificado y así nos llevamos nuestros materiales como y los obsequios de nuestras carpetas. Recuerden que tenemos nuestros números telefónicos autorizados en Colombia, que son por parte de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Nosotros no llamamos a nadie, nuestros participantes nos contactan a través de los números telefónicos y quien hace la gestión de atención a nuestros participantes de los diplomados es la licenciada Lina Coronado, quien amablemente nos brinda información acerca de cómo obtener tu certificado y llevarte tus materiales complementarios con obsequio. Bien. Nuestros obsequios están en la biblioteca virtual, que ya vamos a compartir nuestra biblioteca para que tengamos a bien conocer qué nos estamos llevando o las personas que agradecemos mucho que ya hayan pagado sus certificados y que sé que se van a llevar, que ya tienen sus materiales y que los están disfrutando. Muchísimas gracias por el apoyo. Acá les muestro entonces nuestra biblioteca virtual, donde encontrarán entonces los materiales didácticos de cada uno de nuestros ejes formativos, de cada uno de los módulos, incluyendo nuestra carpeta de obsequios, donde tienen libros, cuadernillos para profesionales, padres y educadores. Aquí pues tenemos los materiales del módulo 1 que ustedes se llevan, los materiales del módulo 2, nuestros materiales que están incluidos en el módulo 3, el módulo 4, el módulo 5 y el módulo 6, para que vean entonces que nuestras carpetas están lo suficientemente cargadas de información. Bien, vamos a continuar entonces con nuestro próximo segmento de hoy. Ya se está compartiendo la pantalla en un ratito.
y donde le estamos mostrando un material muy interesante de Profuturo, de cuáles son los factores que influyen más en los aprendizajes significativos de nuestros estudiantes. Y en este material, eh, sobre todo porque gracias a la fundación Menti.com, con Menti.com podemos obtener un estudio muy completo acerca de los factores claves que depende de la docencia para el aprendizaje escolar. Y en este estudio vemos el top 10, como dice Mentis, la fuente de Mentis, de los factores de influencia, en donde en una investigación previa se estudiaron 150 factores de los efectos de influencia, los factores de influencia para la educación, y con ellos determinaron entonces 10 que están en orden de importancia, que es lo que se considera los principales factores de influencia del aprendizaje desde la perspectiva docente y del estudiante. Así tenemos entonces la percepción de autosuficiencia por parte de quien estudia, la metodología de enseñanza constructivista, la actitud estudiantil hacia la intervención docente, la credibilidad y prestigio del docente a los ojos de quien estudia, las formas de evaluar, usar una técnica de microenseñanza para mejorar, el debate en clase, las intervenciones especiales para estudiantes con dificultades, la claridad docente y el último es de retroalimentación. En estos top 10 de factores de influencia están en orden de importancia con respecto a esta percepción. Ahora, los factores más desafiantes que se han encontrado en cuanto a esta investigación de estos 10 factores, pues tenemos en relevancia lo que sería pues la evaluación metacognitiva, que esto es muy importante, sobre todo la metacognitiva sobre el estudiante y de la importancia del lenguaje en las clases. Importante es la claridad docente, donde se muestra la explicación, dar ejemplos, práctica, con una evaluación eh, que le da claridad al docente. Ciertamente, cuando se establecen objetivos claros para el estudiante, se transforma en una situación estimulante para el aprendizaje. Tenemos las intervenciones especiales con dificultades, estudiantes con dificultades, sobre todo porque aquí pues se interviene el, el diseño universal de aprendizaje, que es el DUA, que es una forma de atender la diversidad, que tiene 3 principios y 9 pautas, donde eh, tenemos el por qué se aprende, el qué se aprende y cómo se aprende, en donde el por qué se aprende tiene como principio la motivación, donde se proporciona al estudiante la, material de interés, sesiones de interés para captar su atención, para mantener el esfuerzo, para su persistencia y de autorregulación. Este tercer principio está el que se aprende, que proporciona opciones para la percepción, el lenguaje y los símbolos, así como la comprensión. Y por último, tenemos el cómo se aprende, que son las opciones para la acción física, la expresión y la comunicación, y las funciones ejecutivas. De igual manera, tenemos los tipos de estrategias de aprendizaje, en donde en estas intervenciones especiales para estudiantes con dificultades, vemos cómo tenemos que utilizar los tipos de estrategias cognitivas, metacognitivas, de motivación,
de estrategias de gestión utilizando las tecnologías de la información y, por supuesto, la importante gestión de recursos. Asimismo, tomar en cuenta la velocidad del aprendizaje, que tiene que ver también con recordar la importancia de la memoria de trabajo y la relación entre la velocidad de trabajo, de aprendizaje con la velocidad del recuerdo, para que se lleve la información de memoria de trabajo hacia la memoria de largo plazo, y esto significa entonces lo que llamamos aprendizajes significativos. Otro de los elementos importantes de los top 10 es el debate en clases, que hace posible el aprendizaje social. Este aprendizaje social a través del debate tiene un modelo. Este modelo presenta un andamiaje que es una pirámide donde tenemos pares, dobles pares, triples pares y una plenaria. Fíjense que en la parte de los pares, aquí es el aprendizaje recíproco con entrenamiento de la función ejecutiva. El andamiaje de dobles pares nos habla de asignación de roles y criterios de trabajo. Triples pares, que es un remodelamiento y rendición de cuentas, y la plenaria es el debate para las habilidades, donde se desarrollan las habilidades sociales. Luego tenemos entonces la rúbrica de trabajo. Esta rúbrica de trabajo es una evaluación por competencias del estudiante para evaluar cómo trabaja el equipo, cómo trabajan los compañeros por individual, cómo funcionan el equipo cuando cómo hay una lluvia de ideas y cómo comparten esa lluvia de ideas y cómo es el trato entre los compañeros, porque para llevar a cabo ciertas actividades se necesita que haya un clima de confianza dentro del aula. Así pues, tenemos las rúbricas de apreciación y observación del grupo, y son recomendaciones que se pueden aplicar para los aprendizajes basados en los proyectos, donde en los proyectos, este tipo los ABP necesitan rúbricas de apreciación del grupo, rúbricas de observación del grupo, para tener entonces la capacidad de poder cualificar o cuantificar estas acciones. Por otro lado, vemos, ya volvimos a empezar. Por otro lado, vemos la importancia de el poder trabajar en equipo, porque cuando trabajamos en equipo y en trabajo colaborativo, digamos que las funciones del cerebro se potencian cuando todos trabajamos en conjunto para realizar la misma acción. Cuando utilizamos la técnica de la microenseñanza, tenemos entonces que esta microenseñanza es una técnica que mejora la autoeficacia del estudiante, en donde se necesita entonces el coach educativo, que es el coach que hace de mentor educativo para la planificación y ejecución de clases, y donde hay la capacidad para poder analizar y hacer reflexiones. Muy bueno sería este tipo de microenseñanza a través del aula invertida. ¿Cuáles serían entonces los elementos de la microenseñanza? Esto tiene que ver con el aprendizaje y la planificación. En los procesos de aprendizaje, tiene que tomar en cuenta el aprendizaje significativo y cómo se produce ese proceso, y la planificación, que son entonces estos elementos que tienen que ver con los indicadores de logro, los aprendizajes, poner en práctica los métodos para concretar un plan y ciertamente los elementos del desarrollo de la clase. Las formas de evaluar, de las cuales se recomienda lo que llamamos el saber hacer
y el saber ser para actuar. Donde se debe evaluar tanto los procesos como los productos. Y en este proceso nosotros vamos a empezar a revisar cómo es el, los procesos de colaboración, la creatividad del estudiante, cómo reacciona ante el pensamiento crítico, cómo resuelve problemas y por supuesto sus habilidades comunicacionales, además de evaluar el producto. Y el producto no necesariamente, según las nuevas tendencias de evaluaciones, no es una hoja en blanco para responder. Puede ser un blog para la reflexión y el diálogo. Puede también solicitarse un video con las conclusiones de una investigación, un mapa de recursos, un cartel, una historia y cualquier otra herramienta digital para que tengamos otra forma de evaluar. Recuerde lo importante que para la evaluación es el repaso, que serían los procesos de recuperación. Y de acuerdo a a las estrategias que mejor impacto tienen para que los estudiantes tengan mejor retención, se ha demostrado que el repaso mediante la práctica, junto con utilizar material aprendido de inmediato y enseñando a otros, corresponde al 75% y el 90% respectivamente. Luego le sigue trabajar en grupos de trabajo, seguido por la demostración, las actividades audiovisuales, la lectura y dictar la carta. Entonces vemos cómo tiene mejor promedio de aprendizaje, de retención de información, tanto el enseñar a otros, utilizar el material aprendido de inmediato y el repaso mediante la práctica. Cuando hablamos de la credibilidad y el prestigio del docente a los ojos de la comunidad educativa, entonces esto tiene que ver con la confianza, la competencia, la cercanía y la comunicación. Recuerde que el cerebro escoge a quién imitar. Y cuando lo hacemos de esta manera, es por eso tan importante el que nosotros tengamos una buena influencia en nuestros estudiantes, donde tengamos coherencia y concordancia con nuestras palabras y acciones. Y por otro lado, la actitud del estudiante es a la intervención docente, donde tenemos que darle mayor peso a la cultura del error y en un 80% y en un 20% a la comunicación docente. Cuando hablamos del error en educación, el error en educación ayuda a proporcionar un mejor aprendizaje por el descubrimiento. El aprendizaje por error, cuando lo hacemos con la cultura del error, permite al estudiante la exploración libre y el pensamiento creativo. Mejora esta interacción entre el alumno y el docente. Y por supuesto, se profundiza en el pensamiento a través del diálogo sobre este proceso. Y por lo tanto, cuando aprendemos por el error, eso nos permite identificar la causa del error y aplicar el tratamiento didáctico de inmediato. El error en educación aplica para beneficiar la memoria operativa, porque la información que necesitamos es una información, primero, que es importante para que el cerebro la guarde por supervivencia. Es una información que además tiene que ser generada por la emoción y es una información para nuevos aprendizajes. Esta información que afecta a la supervivencia y la que genera emociones es procesada antes que la información relacionada con nuevos datos cognitivos. Ya llegando al final, tenemos entonces las metodologías de enseñanzas constructivistas, tomando entonces a Piaget
como eje orientador de este tipo de enseñanza, tomando en cuenta pues que la enseñanza en la etapa sensorio-motriz tiene que ver con niños de 0 a 2 años. Luego, de 0 a 7 años, vemos que la metodología que debemos aplicar tiene que tomar en cuenta esta etapa preoperacional, donde el niño desarrolla un sistema representacional de símbolos que representan personas, lugares y eventos. El lenguaje y el juego son imaginativos y el pensamiento aún no es lógico. Luego tenemos esta tercera fase de operaciones concretas entre los 7 a 11 años de edad, en donde el niño puede resolver problemas de manera lógica, y sí se enfoca en el aquí y en el ahora, pero no tendrá entonces términos más abstractos. Pero no es sino después de los 11 años de edad, donde hay operaciones un poco más formales, y la persona puede pensar de manera más abstracta, lidiar con situaciones hipotéticas y pensar acerca de otras posibilidades. Las metodologías de enseñanza constructivista, si se toma lo que Piaget describió como el desarrollo cognitivo, tenemos que tomar en cuenta estas 4 etapas que serían los patrones universales del desarrollo. Y que al tener en cuenta esto, entonces vamos a aplicar estrategias y herramientas acorde con la edad de nuestros niños, su velocidad de aprendizaje y su contexto particular. Por último, tenemos entonces cuando, cuando se aprende con sentido, porque cuando aprendemos con todo el sentido memorístico y donde no hay una explicación de para qué lo aprendemos, entonces aquí el aprendizaje con sentido acerca de si entiendo lo nuevo basado en mis experiencias pasadas hará que tenga mayor impacto en el dominio de la competencia, sobre todo más que un producto final. Porque el significado es la importancia, sería la importancia de que lo aprenda y para qué. Entonces, por eso, pues, es que tenemos que tener este tipo de revisión. Y por último, tenemos la percepción de autoeficacia por parte de quien es el estudiante y donde entra en juego el autoconcepto, el concepto que se tiene del mundo, la autoestima personal y finalmente las expectativas. Por tanto, la percepción de autoeficacia por quien estudia es fundamental, porque cuando se toma en cuenta el concepto de sí mismo, es y porque la autoestima está relacionado también con el proceso, con el impacto en el aprendizaje. Una persona pues que tenga una imagen deteriorada de sí mismo y una baja autoestima, digamos que los procesos de aprendizaje pues no serán tan óptimos. Por otro lado, pues tenemos que observar que para los aprendizajes significativos también va a depender el tipo de mentalidad. Tenemos entonces una mentalidad fija y las mentalidades en crecimiento. Estas diferencias entre los tipos de mentalidad tendrá entonces un lugar privilegiado en los procesos de aprendizaje. Sobre todo porque las personas con mentalidad fija son personas que no les gusta el feedback, no, no son personas flexibles mentalmente, son personas que abandonan con facilidad, son personas que buscan muchas excusas para no participar en los retos y cuando ven que el reto no lo pueden obtener, critica. Ve que los errores les ve como un significado que tienen una finalidad negativa. En cambio, una persona con una mentalidad en crecimiento es una persona que aprende del feedback, que aprende de los errores, que se centra en esforzarse
que lo sigue intentando y le encanta participar en retos y no está criticando, porque está más concentrado en el crecimiento de personal y en su crecimiento profesional. ¿Cuáles son las prácticas más esenciales para poder tener una mentalidad en crecimiento? Una de las recomendaciones es establecer y seguir metas personales. Una persona que no tenga metas no tiene una mentalidad en crecimiento. Una persona que sea positiva ante los retos, que le gusten los desafíos. Una persona que usa un lenguaje para premiar el esfuerzo, que es perseverante y cumple las metas. Y por supuesto, una persona que tenga una mentalidad en crecimiento da un buen ejemplo. Así que estas fueron los 10 factores de influencia o los top 10 de las cuales se consideran que es lo significativo para que los procesos de enseñanza y aprendizaje tengan éxitos al producirse. Vamos entonces a estar con el siguiente reto. El siguiente reto es tomar en cuenta estos elementos, estos 10 elementos que hemos tomado para hablar acerca de los aprendizajes significativos y vamos a abrir el chat donde esperamos por favor tener un comportamiento coherente con la actividad para que se sigan instrucciones. Vamos a abrir el chat en cuanto se den las instrucciones. Aquí tenemos entonces el contexto, ¿no? Donde los efectos, estos efectos que vamos a ver, aquí hay 5 factores de trabajo, del trabajo docente, que producen en los estudiantes. Entonces, en estos 5 factores vamos a trabajar para estudiar este efecto que los docentes producen sobre el estudiante. ¿Qué sería? La percepción de autoeficacia por quien estudia, la metodología de enseñanza constructivista, la actitud estudiantil hacia la intervención docente, la credibilidad y prestigio docente a los ojos de quien estudia y las formas de evaluar. ¿Qué vamos a hacer con estos 5 factores del trabajo docente para estudiar los efectos que se producen en los estudiantes? Pues vamos a ver el desafío. El desafío es que hay que definir sus prioridades, las de ustedes en particular, para trabajar en el aula. Sobre todo durante lo que sería el primer semestre del 2024, considerando convivencia, bienestar y salud mental y el fortalecimiento de la activación de los aprendizajes de sus estudiantes. Entonces, de acuerdo a estos 5 factores que mencionamos, tiene que considerar estos 2 elementos: convivencia, bienestar y salud mental y activación de aprendizajes para el fortalecimiento de los conocimientos. ¿Qué vamos a hacer? Usted debe jerarquizar los 5 factores asignando el número del 1 al 5, donde el 1 es el más importante porque es el primer lugar de prioridad y luego el 5, que del 1 al 5, el 5 se consideraría el de menos prioridad.
Veamos entonces cómo vamos a funcionar en este reto. De acuerdo a su contexto particular e individual de sus escuelas, vamos a ver cuál sería la decisión a tomar con respecto a en la planificación de su semestre o su nuevo año lectivo escolar, qué decisiones debe tomar sobre los factores, sobre los 5 principales factores que debe tomar en cuenta dependiendo de su contexto y de sus propias realidades docentes. Veremos entonces estos 5 factores. Aquí están los órdenes de prioridad. Y entonces vamos a proceder a abrir el chat para que podamos entonces seguir la instrucción y participar en función de este reto. Lean bien cada uno de los factores que ustedes van a seleccionar de acuerdo a su propia realidad y luego empezamos la interacción. Muy bien, Dani dice que va a seleccionar la opción 2, la 4, la 1, la 3 y la 5 según orden de prioridad. Muy bien, Dani. Muchas gracias. Daniela indica la 3, la 1, la 5, la 2 y la 4. Daniela. David nos dice 2, 4, 1, 3 y 5. Rosaura dice 2, 1, 3, 4 y 5. Yo voy a leer las personas que cumplan el reto de las 5 prioridades. Si falta una, pues la paso porque ya no está cumpliendo con la instrucción, no ha seguido la instrucción. Tenemos a Betsaida que nos dice 2, 1, 3, 4 y 5. Sandra que nos dice 2, 4, 1, 3 y 5. Luisa, que por orden de jerarquía nos dice la 2, la 1, la 3, la 5 y la 4. Silvia habla de la 2, la 4, la 5, la 1 y la 3. Yolanda selecciona la 2, la 4, la 3, la 1 y la 5. Muy bien. Olivia, 2, 4, 3, 1 y 5. Ok. Entonces fíjense cómo en su mayoría están diciendo que valoran mucho más la metodología de enseñanza constructivista, en donde la actitud estudiantil
hacia la intervención docente es el segundo factor de importancia. La credibilidad y el prestigio docente a los ojos de quien estudia es fundamental, es lo que está diciendo la mayoría. Ay, disculpen que se movió. Incorporan dentro de estas prioridades luego la percepción de autoeficacia por parte de quien estudia y por último ponderan las formas de evaluar. Es lo que está diciendo más o menos de lo que estamos tomando en cuenta. Muy bien. Hay algunas decisiones. Muy bien. Aquí nos dicen la 4 aparentemente se ve que la están tomando en cuenta porque dice que es más importante la credibilidad y el prestigio docente, donde la actitud del estudiantil hacia la intervención docente, la metodología de enseñanza, la percepción de autoeficacia por parte de quien estudia y finalmente las formas de evaluar serían las decisiones. Muy bien. Y por último, otras de las personas que han notado nos dicen la metodología de enseñanza constructivista, la credibilidad y prestigio docente, la percepción de quien estudia y las formas de evaluar. Muy bien. Muchas gracias entonces por participar en este reto. Cada quien ha tenido sus particularidades para poder ejercer sus acciones y decisiones con respecto a cuáles serán los factores más determinantes en el ámbito del docente. Ok, vamos a cerrar esta pestaña para que no se nos acumulen las cosas aquí. Ahora vamos a pasar entonces a otro contexto. Pues vamos a ver una videoconferencia muy importante, por cierto. Pienso que tiene una información interesante que debemos escuchar. Acerca de de la neuroeducación para neuroeducadores, sobre todo tomando en cuenta como dice el doctor David Bueno, que vamos a escucharlo hace un ratito, el cual él dice de la importancia de lo que es la neuroeducación en nuestras aulas.
tomando en cuenta entonces estos elementos o estos factores para que podamos entonces afianzar y reforzar lo que hemos aprendido. Vamos a disfrutar de este video. Nos vemos a la vuelta. Bien, entonces hemos visto este segmento importante con ideas maravillosas y fuertes que nos brinda el doctor David Bueno desde esta experiencia que él tiene y donde estos nuevos aprendizajes incluyen la incorporación de la inteligencia artificial en las nuevas eh, tecnologías, como parte de las nuevas tecnologías de la educación. Vamos ahora a presentar cómo impacta el aprendizaje del inglés y de las matemáticas desde la perspectiva de la neuroeducación. Nos vemos al ratito con este segmento. Bien, hemos visto entonces uno de los aportes más importantes de las neurociencias, que es caracterizar a los niños procesadores. Y en este caso, el niño procesador es secuencial. Hemos visto qué habilidades tienes en las matemáticas. Esto es una parte importante de lo que debemos comprender para la enseñanza. Por eso es fundamental el que el docente pueda conocer a su estudiante y pueda aplicar ciertas estrategias para desafiar su capacidad, su inteligencia y ciertamente para que el niño pueda comprometerse con las matemáticas. Ahora vamos a pasar a otra interesante conferencia, como lo es la importancia de las neurociencias en el aprendizaje del idioma inglés. Nos veremos en un ratito para que veamos este último segmento. Bien, espero que hayan disfrutado de esta experiencia acerca del aprendizaje de idiomas a través de los fundamentos de la neurociencia. Muchísimas gracias pues por acompañarnos y estar con nosotros en la noche de hoy. Tengo una mano levantada, pero creo que tengo problemas con la pantalla y no puedo ver el nombre. Diego, le estoy enviando la solicitud para activar, pero no lo está haciendo. Buenas noches, entonces, para otro momento. Maestro Héctor, adelante. Buenas noches a todos, compañeros, compañeras. Pues es interesante esta propuesta de tecnologías, pero también creo que esto ya se viene manejando, bueno, desde este nuevo milenio y creo que se viene gestando un poquito más atrás en el siglo XX, entre esta cuestión de lo que se debe aprender en la escuela. Eh,
En primera instancia porque, bueno, pues están las materias que pertenecen al área de humanidades y las que pertenecen al área de las ciencias exactas. Entonces, quizás todos nos preguntemos por qué debemos de llevar matemáticas, porque si las podemos aplicar en la vida cotidiana. Entonces, me parece que también acá entra mucho el hecho de la prueba PISA, que se aplica para países de alto, digamos, de países desarrollados, en donde entra Inglaterra, Alemania, Francia y otros países más, y que en el top mundial de educación no figura Estados Unidos, siendo principalmente uno de los protagonistas en ese terreno pedagógico. Estados Unidos viene siendo como estando a la mitad, ¿sí? Porque el modelo de Finlandia es el que está arriba, porque le ha puesto énfasis a las materias de las artes, la música, la danza, y me parece que esto ahí entra esa cuestión que se está buscando, ¿no? Que la neurodidáctica estimule principalmente el proceso del aprendizaje y que el cerebro se siga desarrollando. Entonces, no es que, digamos, en algunos países, como en el caso de nosotros en México, se le está dando mucha prioridad a las matemáticas y lo vemos ahorita también en la escuela, en la nueva escuela mexicana que es el modelo, donde las materias de matemáticas, física, química, hay más horas, ¿sí? Y las materias que pertenecen a las humanidades, pues se está dando pocas horas, 2 horas para un programa y con el cual trabajamos a velocidad para poder cubrir el programa. Yo creo que esa es la parte importante. Ese es mi aporte. Gracias. Me lo llevo a los 3 días. Ya. ¿Qué es eso de la bolsa? ¿Mm? ¿Qué es lo de la bolsa? Gracias, maestro. Muy amable por su participación. De igual manera, pues, todos sus comentarios en el chat, muchísimas gracias por sus intercambios. Pues qué bueno, pues, que les gustaron estas conferencias interesantes sobre estas nuevas perspectivas, ¿ve? De la importancia de cómo las neurociencias se aplican en nuestro ámbito educativo, conociendo cómo funciona el cerebro. Esto es lo más importante, al conocer cómo funciona el cerebro de nuestros estudiantes y conocer cómo aprenden ellos desde su velocidad, desde su propio contexto, desde sus propias experiencias y respetando sus particularidades, ciertamente pues nosotros hacemos diferencias. No sé si me logran ver, porque creo que ahora sí mi computador está fallando, porque yo no logro ver la pantalla, pero no sé si ustedes me logran ver, porque veo la pantalla muy distorsionada. Algo tiene mi computador. Esperemos que mañana podamos encontrarnos por esta computadora, si no tengo que dar clases por el teléfono mientras resuelvo qué es lo que tiene. Bueno, qué bueno que me ven. Excelente. Yo no lo veo bien. Muchísimas gracias entonces por su feedback del computador. Ay, Dios mío. Esperemos que no sea nada grave. Y la invitación entonces es para mañana a las 8 de la mañana, hora Colombia. Porque mañana pues te vamos a tener el cierre de nuestro diplomado virtual en neuroeducación, emociones y aprendizaje. Ya mañana pues damos el último proceso formativo con la participación de todos ustedes, donde vamos a hacer una autoevaluación, una coevaluación, para que ustedes puedan entonces observar cómo han adquirido sus conocimientos y si ese conocimiento pasó de memoria de trabajo a de largo plazo. Eso es muy importante para que cerremos nuestras actividades. Y ciertamente también ya para el próximo lunes, que vamos a estar el próximo lunes 2 de septiembre, ya vamos a estar entonces inaugurando nuestro próximo diplomado que es psicología en la primera infancia. Vamos a tener esa próxima entrega
y ya a partir del lunes a las 6:30 de la tarde la conozco. Pero por lo pronto, nuestro encuentro número 9, que consolida todos nuestros aprendizajes, será mañana. Mi pantalla está fallando realmente, entonces voy a ver qué tiene mi computador y los espero mañana. Entonces, muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos ustedes. Se les quiere y se les respeta. Chao, chao.